Carlos salió de la sala de reuniones y vio a Isabel junto a la ventana. Estaba de espaldas, con las manos apretando el alféizar y los hombros temblorosos. Se acercó. Isabel, ¿qué ha pasado? Ella se giró. Tenía la cara roja y los ojos llorosos. El cliente ha estado gritando durante media hora. Ha dicho que he arruinado todo el proyecto. Que va a presentar una queja. No sé qué hacer. Carlos la tomó del codo y la llevó a la mesa. Siéntate. Cálmate. ¿Dónde están los archivos? Ella señaló el portátil con el dedo. Él abrió la carpeta y revisó los planos. Había un error, pero era pequeño. Se podía corregir en una hora. Marcó el número del cliente. Buenas noches. Soy Carlos Beltrán, el arquitecto jefe. Entiendo su descontento. Sí, hay un fallo, pero lo corregiremos hoy mismo. Mañana por la mañana tendrá la versión actualizada. No habrá costes adicionales. Es nuestra responsabilidad. El cliente se calmó. Carlos colgó el teléfono. Todo está bien. Lo arreglaré ahora mismo y mañana te olvidarás de esto. Isabel suspiró. Gracias. Me has salvado. No pasa nada. Le pasa a todo el mundo. Él corrigió los archivos y los envió. Cuando terminó, ya estaba oscureciendo. Carlos miró el reloj, las 7:30. María había prometido estar en casa a las 6. Marcó su número. Sonó largo rato. Lo rechazó. Carlos frunció el ceño y envió un mensaje. ¿Dónde estás? La respuesta llegó un minuto después. Se me ha hecho tarde. Llegaré a las 9. Corto. Sin explicaciones. Recogió sus cosas y salió de la oficina. De camino a casa, pensó en María. En las últimas semanas había cambiado. Volvía tarde, hablaba poco, miraba el teléfono más que a él. Antes le contaba cosas sobre el trabajo, sobre los clientes, sobre los planes. Ahora respondía con monosílabos. Quizá estaba cansada. Quizá tenía problemas en la agencia. No lo sabía. Carlos entró en el piso. Silencio. Solo había luz en la habitación de su hija. Llamó a la puerta. Laura, ya estoy en casa. Hola, papá. Estaba sentada a la mesa, con los auriculares puestos y un cuaderno delante. ¿Has cenado? Sí. He calentado pizza. ¿Ha llamado mamá? No. Carlos fue a la cocina y abrió la nevera. La pizza estaba realmente medio comida. Cogió un trozo y se sentó a la mesa. La puerta de la habitación de Laura se entreabrió. Salió y se quedó en el umbral. Papá, ¿y mamá dónde está? Se ha retrasado en el trabajo. ¿Otra vez? Sí. Laura guardó silencio. Últimamente llega tarde todos los días. Carlos miró a su hija. Ahora tiene un proyecto importante. Pronto terminará. Ajá. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. Carlos terminó de comer la pizza y se sirvió té. Cogió el teléfono. María no había escrito nada. Miró sus últimas conversaciones. Frases cortas. Asuntos de trabajo. Nada personal. Antes le enviaba fotos, imágenes divertidas, le contaba lo que había visto en la calle, lo que había oído de sus compañeros. Ahora guardaba silencio. Carlos guardó el teléfono y fue al dormitorio. Abrió el armario. La ropa de María estaba colgada ordenadamente. Nada nuevo. Nada extraño. Se tumbó en la cama y se quedó mirando el techo. María volvió a las 9:10. Carlos oyó cómo se abría la puerta, cómo dejaba el bolso en el pasillo, cómo iba al baño. El agua empezó a correr. Se levantó y salió al pasillo. La puerta del baño estaba cerrada. María, ¿qué tal? Bien. Cansada. ¿Vas a cenar? No. Ya he comido. Carlos volvió al dormitorio. Unos 10 minutos después, María salió. Tenía la cara fresca y el pelo húmedo. Fue al armario, sacó el pijama y se cambió. Carlos estaba sentado en el borde de la cama. ¿Qué tal el proyecto? Bien. Casi hemos terminado. ¿Y de qué va el proyecto? María se giró. Un cambio de imagen para una empresa de producción. Ya te lo he dicho.
No me acuerdo. Se encogió de hombros, se tumbó en la cama y se dio la vuelta hacia la pared. Carlos la miró a la espalda. No le preguntó cómo le había ido el día. No se interesó por Laura. Apagó la luz y se acostó. Por la mañana, María se levantó antes que él. Carlos se despertó con el sonido del secador de pelo. Abrió los ojos y miró el reloj, las 7:20. Salió del baño, ya vestida. Un traje serio, un maquillaje ligero. No voy a desayunar. Llego tarde. ¿A dónde tan temprano? Tengo una reunión a primera hora. Ayer no me dijiste nada de la reunión. María se detuvo en la puerta. Hay muchas cosas que no te digo, Carlos. No tengo tiempo para dar explicaciones de cada paso que doy. Se fue. La puerta se cerró de golpe. Carlos se sentó en la cama. El corazón le latía más rápido de lo normal. Se levantó y fue a la cocina. Laura ya estaba sentada a la mesa, comiendo un sándwich. ¿Mamá ya se ha ido? Ni siquiera ha venido a verme. Carlos se sirvió café y se sentó enfrente. Tenía prisa. Laura no dijo nada. Miró el plato. Papá, ¿vosotros y mamá os habéis peleado? No. ¿Por qué? Es que estáis raros. No habláis. Antes siempre charlabais. Carlos bebió un sorbo de café. Todo está bien, Laura. No te inventes cosas. Asintió, pero no se lo creyó. Lo vio en sus ojos. Por la noche, Carlos volvió antes. Laura estaba haciendo los deberes. María volvía a llegar tarde. Le escribió. No hubo respuesta. A las 8:30 llegó un mensaje. Llegaré a las 10. Carlos miró la pantalla. A las 10. Otra vez. Salió al balcón y encendió un cigarrillo. Lo había dejado hacía un año, pero había vuelto a fumar la última semana. María ni siquiera se había dado cuenta. O no quería darse cuenta. Aspiró una calada y exhaló el humo en la oscuridad. Laura salió al balcón y se puso a su lado. No sabía que volvías a fumar. Lo importante es que tú no fumes. Es malo. No pienso hacerlo. Guardó silencio. Como siempre, en el trabajo. ¿Hasta las 10 de la noche? ¿Te parece normal? Carlos apagó el cigarrillo. No lo sé, Laura. Laura lo miró. En sus ojos había una inquietud que intentaba ocultar. Mi amiga Elena. Sus padres se divorciaron el año pasado. Allí también, al principio, el padre empezó a llegar tarde. Luego dejaron de hablarse. Luego él se mudó. Carlos se giró hacia ella. Nosotros no nos vamos a divorciar, Laura. Cálmate. Pero algo va mal. Ya lo veo. Todo está bien. Asintió y se fue a su habitación. Carlos se quedó en el balcón. El aire frío le refrescaba la cara. Pensaba en María. En cómo había cambiado. En cómo miraba el teléfono cuando creía que él no la veía. En lo rápido que respondía a los mensajes que llegaban a última hora de la noche. Antes le enseñaba conversaciones divertidas con sus compañeros. Ahora guardaba el teléfono cuando él se acercaba. Carlos volvió al piso, se sirvió agua y se sentó en el sofá. Encendió la televisión, pero no la veía. Estaba pensando. María llegó a las 10:15. Cansada, silenciosa. Se quitó los zapatos en el recibidor, fue a la cocina, se sirvió agua y se la bebió de un trago. Carlos se acercó. ¿Qué tal el día? Duro. ¿Se acabó el proyecto? Casi. ¿Eso significa que mañana vendrás más pronto? María le miró. No lo sé. Puede ser. Fue al dormitorio. Carlos oyó cómo se tumbaba en la cama, cómo suspiraba. Él se quedó en la cocina. Abrió la nevera, miró las sobras de la cena. No tenía hambre. Cerró la nevera, fue al dormitorio. María estaba tumbada de lado, de cara a la pared. Respiraba con regularidad. Carlos se tumbó a su lado. No la abrazó. Antes la abrazaba todas las noches. Ahora temía que ella se apartara. Al día siguiente, en la oficina, Carlos trabajó en un nuevo proyecto. Un centro comercial, 4 plantas, una distribución compleja. Dibujó, corrigió, se coordinó con el cliente. A la hora de comer, entró Isabel.
Carlos, gracias de nuevo por lo de ayer. El cliente está contento. No hay de qué. Ella se sentó en el borde de la mesa. Estás un poco sombrío. ¿Problemas? Carlos la miró. No. Todo está bien. No lo parece. Él suspiró. Cosas de familia. No importa. Isabel asintió. Entiendo. Si necesitas algo, aquí estoy. Ella se fue. Carlos volvió a los planos. Por la noche, María volvió a escribir que se retrasaba. Carlos no respondió. Apagó el teléfono y se fue andando a casa. Un buen rato. Casi una hora. Pensando. En casa, Laura estaba sentada en el sofá, viendo una serie. Hola. ¿Has cenado? Sí. He pedido pasta. Carlos se sentó a su lado. Encendió el teléfono. 3 llamadas perdidas de María. 2 mensajes. ¿Dónde estás y por qué no respondes? No contestó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Laura le miró. ¿Estás enfadado con mamá? Entonces, ¿por qué no respondes? Carlos se giró hacia su hija. Laura, a veces los adultos necesitan tiempo para resolver sus asuntos. No te preocupes. Ella asintió, pero en sus ojos había la misma inquietud que ayer. María volvió a las 11. Carlos estaba tumbado en el dormitorio, con los ojos abiertos. Ella entró, encendió la luz. ¿Por qué no respondías? Carlos se sentó. Se me olvidó poner el teléfono en silencio. Estaba preocupada. Llevas viniendo a las 11 la última semana. Yo también me preocupo. María se quedó parada en la puerta. Tengo trabajo. Ya lo sabes. ¿Qué clase de trabajo es hasta las 11 de la noche? Importante. Carlos se levantó. María, ¿qué está pasando? Nada. Estás paranoico. No estoy paranoico. Veo que has cambiado. Apenas me hablas. No te interesas por Laura. Estás constantemente con el teléfono. María se cruzó de brazos. Estoy cansada. Necesito espacio. ¿Espacio de la familia? Espacio de tus preguntas. Carlos dio un paso adelante. Soy tu marido. Tengo derecho a preguntar. Tienes derecho a confiar. Ella se dio la vuelta y salió del dormitorio. Carlos oyó cómo se cerraba la puerta del baño. Se sentó en la cama, bajó la cabeza. Al día siguiente, Carlos se fue a una reunión con un cliente. Volvió a la hora de comer. Entró en la cafetería de enfrente de la oficina, pidió un café. En la mesa de al lado estaba sentada una mujer. Carlos la conocía. Una compañera de María. Pilar. Se habían visto un par de veces. Ella le vio, le saludó con la mano. Carlos se acercó. Hola, Pilar. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás sola? Sí. Un descanso. Siéntate. Se sentó enfrente. ¿Qué tal María? Preguntó Pilar. Bien. Trabajando mucho. Pilar asintió. Sí, ahora está en un periodo de mucho estrés. Carlos la tiene hasta arriba. Carlos levantó la vista. ¿Carlos? Meléndez. El jefe del departamento de ventas. Están trabajando juntos en un proyecto importante. Es exigente, pero los resultados son buenos. Carlos asintió. María nunca había mencionado a Carlos. ¿Suelen quedarse hasta tarde? Pilar se encogió de hombros. No lo sé. Estoy en otro departamento. Pero he oído que el proyecto es complicado. Quizá por eso llega tarde. Entiendo. Pilar miró el reloj. Me tengo que ir. Dale recuerdos a María. Por supuesto. Ella se fue. Carlos se quedó en la mesa. Carlos Meléndez. Intentó recordar si María había hablado de él. No lo recordaba. Por la noche llegó a casa antes. Laura estaba sentada a la mesa, estudiando un poema. Papá, mira lo que he encontrado. Le tendió un billete. De autobús. Interurbano. ¿Dónde lo has encontrado? En el bolso de mamá. Estaba buscando un bolígrafo. Es de la semana pasada. Martes. Carlos cogió el billete.
Destino, un pueblo a 40 kilómetros de aquí. Hora, 14:30. Miró a su hija. Quizá fue por trabajo. No me lo dijo. No tiene por qué contártelo todo. Laura cogió el billete, lo volvió a meter en el bolso. No me gusta cómo se está comportando. Laura, los adultos a veces hacen cosas que los niños no entienden. Eso no significa que algo vaya mal. No soy una niña, papá. Lo sé. Ella volvió al poema. Carlos cogió el billete, lo miró otra vez. Martes. Ella dijo que había estado en la oficina todo el día. Volvió a meter el billete, cerró el bolso. María llegó a las 10. Carlos estaba sentado en el salón, viendo las noticias. Ella fue a la cocina, se sirvió agua, se sentó enfrente. ¿Qué tal el día?, preguntó ella. Bien. He estado con un cliente. Bien. Carlos apagó el televisor. María, hoy me he encontrado con Pilar de tu agencia. María levantó la vista. ¿Y qué? Me ha dicho que estás trabajando con Carlos Meléndez. No me habías hablado de él. María dejó el vaso sobre la mesa. No había motivo. Es el jefe del departamento de ventas. Estamos trabajando en un proyecto. Pilar dice que es exigente. Sí. Mucho. Carlos guardó silencio. ¿Fuiste a algún sitio el martes? ¿Fuera de la ciudad? María se tensó. No. Estuve en la oficina. Laura encontró un billete en tu bolso. Un autobús interurbano. Martes, 14:30. María apretó los labios. Fui a una reunión con un cliente. Se me olvidó decírtelo. Pero acabas de decir que estuviste en la oficina todo el día. Pues se me olvidó, Carlos. ¿Esto es un interrogatorio? Se levantó y fue al dormitorio. Carlos se quedó en la mesa. El billete. Carlos Meléndez. Las llegadas tardías. No sabía qué pensar. Pero sentía que algo no iba bien. Carlos salió de la oficina a la hora de comer y vio a Isabel en la entrada. Estaba fumando, mirando el teléfono. Hola, dijo él. Ella levantó la cabeza. Hola. ¿Vas a comer? Sí. ¿Quieres hacerme compañía? Vale. Se fueron a una cafetería al otro lado de la calle. Pidieron sopas y se sentaron junto a la ventana. ¿Qué tal?, preguntó Isabel. Bien. Trabajando. ¿Y la familia? Complicado. Lo entiendo. Yo también lo he pasado mal. Me divorcié hace 2 años. ¿Te arrepientes? No. Mejor sola que con alguien que no te valora. Carlos miró por la ventana. La gente caminaba por la calle, apresurándose a hacer sus cosas. Un día normal. ¿Y si te valora, pero no te entiende? Isabel bebió un sorbo de agua. Entonces hay que hablar. O marcharse. No es tan fácil. Nunca es fácil. El teléfono de Carlos vibró. Era María. Contestó. Sí. ¿Dónde estás? Comiendo. ¿Con quién? Carlos frunció el ceño. Con una compañera. ¿Pasa algo? No. Solo preguntaba. María, ¿querías algo? Colgó. Isabel lo estaba mirando. ¿Está celosa? No lo sé. Aunque es raro que esté celosa, cuando es ella la que desaparece hasta la noche. ¿Cómo lo sabes? Tú mismo me lo contaste. La semana pasada. Te quejabas de que tu mujer llegaba tarde. Carlos asintió. ¿De verdad lo había dicho o no? Ni siquiera lo recordaba. Terminaron de comer y volvieron a la oficina. Carlos entró en su despacho y se sentó a su mesa. El teléfono volvió a vibrar. María. ¿Con qué compañera? No respondió. Puso el teléfono boca abajo. Por la noche, Carlos llegó a casa a las 7. Laura estaba sentada en el sofá, mirando el teléfono. Hola, papá, ¿qué tal el día? Hola. Bien. ¿Y el tuyo? Carlos fue a la cocina y abrió la nevera. Calentó la sopa de ayer y se sentó a la mesa. Laura se acercó y se sentó enfrente. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Vosotros y mamá os vais a divorciar? No.
¿No lo habíamos hablado ya? Pero no os habláis. Ella está todo el tiempo en el trabajo. Tú estás enfadado. No estoy enfadado. Sí que lo estás. Lo veo. Carlos dejó la cuchara. Laura, los adultos tienen problemas. Eso no significa que nos vayamos a divorciar. Pero algo va mal. ¿Verdad? Carlos suspiró. ¿Verdad? Laura sintió, se levantó y se fue a su habitación. Carlos terminó de comer la sopa y lavó los platos. A las 9 de la noche, recibió un mensaje de María. Llegaré sobre las 11. Carlos no respondió. A las 11:20, María abrió la puerta. Carlos estaba sentado en el sofá, con la televisión apagada. Entró, dejó el bolso y fue a la cocina. Se sirvió agua y bebió. Carlos se levantó y se acercó a ella. ¿Dónde estabas? En el trabajo. Ya te lo he dicho. ¿Hasta las 11? Es muy raro. Carlos, estoy cansada. No empieces. No estoy empezando. Estoy preguntando. Me estás interrogando. Quiero entender qué está pasando. No pasa nada. Tengo trabajo. ¿No me crees? No lo sé. Tú no confías en mí, y yo no confío en ti. María se acercó. ¿Qué quieres oír? La verdad. Estoy diciendo la verdad. Carlos negó con la cabeza. No. Estás ocultando algo. María se dio la vuelta y se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó en la cocina. Abrió el balcón y encendió un cigarrillo. Al día siguiente, en la oficina, Carlos estaba trabajando en un proyecto. Entró Diego, un compañero del departamento de al lado. Carlos, hola. Oye, María Beltrán. Carlos levantó la cabeza. Es mi mujer. Diego se quedó helado. ¿Qué querías preguntar? Diego vaciló. Nada. No importa. Dilo. Diego se sentó en el borde de la mesa. La vi la semana pasada. En una cafetería. Con un tipo. Estaban sentados, riéndose. Pensé que sería un compañero. Carlos se tensó. ¿Qué tipo? No sé. Alto, con traje, pelo engominado. Unos 35 años. Carlos recordó la descripción de Carlos Meléndez. ¿Cuándo fue eso? El jueves. Por la noche. Sobre las 8. Carlos asintió. Entiendo. Gracias. Diego se fue. Carlos se sentó a su mesa, mirando fijamente el monitor. El jueves. María dijo que se quedaría hasta tarde en el trabajo. Cogió el teléfono y abrió su conversación. El jueves. Llegaré tarde. Reunión con un cliente. Reunión. En una cafetería. Con Carlos. Carlos dejó el teléfono y salió del despacho. Caminó por el pasillo, bajó al primer piso y salió a la calle. El aire frío le refrescó la cara. Sacó un cigarrillo y lo encendió. Estuvo pensando. María estaba mintiendo. No era la primera vez. El billete a las afueras. La reunión con Carlos. Las llegadas tardías. No sabía qué hacer. Por la noche, Carlos volvió a casa. Laura estaba sentada a la mesa, haciendo los deberes. Hola. Carlos fue al dormitorio y abrió el armario. La ropa de María estaba colgada ordenadamente. Pasó la mano por los vestidos, las blusas. Nada nuevo. Cerró el armario y se sentó en la cama. El teléfono vibró. María. Llego tarde. No me esperes. A las 10 de la noche, oyó que se abría la puerta. María entró y fue a la cocina. Carlos estaba sentado en el salón, mirando por la ventana. Ella se acercó y se quedó en la puerta. ¿Por qué no contestas a los mensajes? Carlos se giró. Porque estoy cansado de tus mentiras. María frunció el ceño. No miento. Sí que mientes. Todos los días. ¿De qué estás hablando? El jueves dijiste que tenías una reunión con un cliente. Te vieron en una cafetería. Con un hombre. Alto, con traje. María palideció. ¿Quién me vio? No importa. Era Carlos. Estábamos hablando de un proyecto.
¿En una cafetería? ¿Hasta las 8 de la noche? Sí. ¿No podemos hablar de trabajo en una cafetería? Podéis. Pero dijiste reunión con un cliente. Carlos no es un cliente. María se dio la vuelta. Me confundí. Estaba cansada, se me olvidó. Siempre te confundes. El billete a las afueras. Las reuniones hasta la noche. ¿Crees que soy ciego? Creo que eres un paranoico. No confías en mí. Me vigilas. Me interrogas como a una criminal. Solo quiero saber la verdad. La verdad es que tengo trabajo. Un trabajo duro, estresante. Y necesito un marido que me apoye, no que me interrogue. Se fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Carlos se quedó en el salón. El corazón le latía rápido, las manos le temblaban. Salió al balcón y encendió un cigarrillo. La noche era tranquila, fría. Miró las luces de la ciudad, pensando en María, en lo que estaba ocultando. Por la mañana, María se levantó temprano y se preparó en silencio. Carlos estaba tumbado en la cama, mirando al techo. Ella salió del dormitorio y fue hacia la puerta. Se detuvo. Carlos, tenemos que hablar. Te escucho. Ella se giró. Ahora no. Por la noche. Cuando nos hayamos calmado. Quizás no deberíamos posponer lo inevitable, dijo él. Pero ella se fue. La puerta se cerró. Carlos se levantó y fue a la cocina. Laura estaba sentada a la mesa, bebiendo té. Papá, ¿os habéis peleado otra vez? ¿Por qué? Carlos se sentó enfrente. Por cosas de mayores. Laura asintió. Tengo miedo. Carlos extendió la mano y le apretó la palma. No tengas miedo. Todo saldrá bien. Mientes. Carlos no respondió. No sabía qué iba a pasar. En la oficina, Carlos trabajó en silencio. No contestó a las llamadas, no salió a comer. Se sentó a la mesa, dibujó, corrigió. A las 3 de la tarde entró Isabel. Carlos, ¿estás bien? Él levantó la cabeza. Isabel, déjame en paz. Ella se quedó paralizada. Lo siento. Es que me preocupo. A las 6 de la tarde recogió sus cosas y salió de la oficina. Se fue andando a casa. Tardó mucho. Pensaba en María, en lo que diría por la noche. En casa, Laura estaba sentada en el sofá, viendo una serie. Carlos fue al dormitorio y se sentó en la cama. Esperó. María llegó a las 8. Carlos oyó cómo se abría la puerta, cómo entraba en el salón. Se levantó y salió a su encuentro. Ella estaba sentada en el sofá, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Siéntate, dijo ella. María suspiró. Carlos, las últimas semanas han sido duras. Para mí. Para ti, para Laura. Entiendo que estés preocupado. Entiendo que he cambiado. Pero no es lo que tú crees. ¿Y qué creo yo? ¿Crees que tengo a alguien? ¿Y lo tienes? Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué cambias las citas, escondes el teléfono, llegas tarde? Porque tengo problemas en el trabajo. El proyecto se está yendo al garete. Carlos exige resultados que no puedo dar. Tengo miedo de que me despidan. No quería decírtelo porque no quería que te preocuparas. Carlos miró a su mujer. Hablaba con voz uniforme, tranquila. Pero apartaba la mirada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque me da vergüenza. Soy jefa de relaciones públicas. Debería ser capaz de arreglarlo. Y no puedo. María, soy tu marido. Puedes confiar en mí. Lo sé. Es que necesitaba tiempo. Se levantó, se acercó a él y se sentó a su lado. Puso la mano sobre su rodilla. Lo siento. No quería que sufrieras. Carlos miró su mano. Cálida, familiar. Pero algo no iba bien. Está bien, dijo él. María le abrazó. Carlos le devolvió el abrazo. Pero por dentro seguía sintiendo que mentía. Al día siguiente, Carlos se reunió con un cliente. Las negociaciones fueron bien. Volvió a la oficina y entró en su despacho. El teléfono vibró. Un número desconocido. Diga. Carlos Beltrán. Buenos días. Del banco.
¿Tiene una tarjeta compartida con María Beltrán? Queremos confirmar una operación. Se ha cargado una cantidad. Reserva de una habitación de hotel. ¿Lo confirma? Carlos se quedó helado. ¿Qué hotel? Un momento. Riviera. En el centro de la ciudad. Una suite. Para 2 días. Carlos apretó el teléfono. No. No lo confirmo. Entendido. Bloquearemos la operación. Mejor pregúntenle a mi mujer. De acuerdo. Adiós. Carlos colgó el teléfono. Le temblaban las manos. Un hotel. Para 2 días. Ayer por la noche, María llegó a las 8. Dijo que tenía miedo de que la despidieran. Le abrazó. Mintió. Carlos se levantó y salió del despacho. Bajó a la calle. Sacó el teléfono y marcó el número de María. Largas señales. Lo rechazó. Él escribió. Llama. No hubo respuesta. Carlos estaba de pie en la calle, mirando al vacío. 1 hora después llegó un mensaje. Lo siento, estaba en una reunión. ¿Qué pasa? Carlos escribió una respuesta. El banco ha llamado. Por lo del hotel. La respuesta llegó 5 minutos después. Error. Yo no he reservado nada. Carlos apretó los dientes. Escribió. Entonces, ¿quién? Respuesta. No sé. Quizá unos estafadores. Carlos guardó el teléfono. Volvió a la oficina, recogió sus cosas y se fue a casa. En casa, Laura estaba sentada a la mesa, haciendo los deberes. Carlos pasó de largo, al dormitorio. Se sentó en la cama, con la cabeza gacha. Laura llamó a la puerta. Papá, ¿estás bien? Sí. Solo estoy cansado. Ella entró y se sentó a su lado. ¿Pasa algo? Laura, si alguien te estuviera engañando, ¿te gustaría saber la verdad? Ella frunció el ceño. ¿Aunque la verdad duela mucho? Sí. Es mejor saberlo que vivir en la ignorancia. Carlos asintió. Laura le abrazó y se fue a su habitación. Carlos se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo. Pensaba en María, en la reserva, en las mentiras. María llegó a las 10. Carlos estaba tumbado en el dormitorio, con los ojos abiertos. Ella entró y encendió la luz. Carlos, tenemos que hablar de lo del banco. Él se sentó. María se sentó en el borde de la cama. Han llamado del banco. Ha sido un error de verdad. Han pirateado mi tarjeta. Van a devolver el dinero. ¿Cuándo la piratearon? No sé. Hace poco. ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué no me crees? Estoy harta de tus acusaciones. Yo solo estoy cansado de tus explicaciones. Ella se dio la vuelta y salió del dormitorio. Carlos oyó cómo se cerraba la puerta de la habitación de invitados. Él se volvió a tumbar y cerró los ojos. No durmió en toda la noche. Al día siguiente, Carlos llegó tarde a la oficina. Le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo. Isabel entró en el despacho. Carlos, tienes un aspecto horrible. Gracias por el cumplido. Lo digo en serio. ¿No sería mejor que te fueras a casa? No. Tengo que trabajar. ¿Quieres hablar? Como quieras. Ella se fue. Carlos abrió los planos, intentando concentrarse. No podía. A la hora de comer salió a la calle y fue a una cafetería. Pidió un café y se sentó junto a la ventana. En la mesa de al lado había una pareja. Un hombre y una mujer. Se reían, se cogían de la mano. Felices. Carlos se dio la vuelta. Se bebió el café y volvió a la oficina. Por la noche llegó a casa. Carlos fue a la cocina y abrió la nevera. Vacía. Pidió una pizza y se sentó a la mesa. Papá, quiero preguntarte algo. Pregunta. ¿Tú has descubierto la verdad? No, todavía no. Si la descubres, yo estoy contigo. Gracias, Laura. Ella asintió y volvió al sofá. María llegó a las 11. Carlos estaba sentado en el salón, viendo las noticias. Ella pasó de largo, al dormitorio. No saludó. Carlos apagó el televisor y salió al balcón. El aire frío le quemaba los pulmones.
Pensaba en María, en cómo había cambiado. En lo fácil que le resultaba mentir. En cómo miraba el teléfono cuando creía que él no la veía. Pensaba en la reserva del hotel. En las reuniones con Carlos. En el billete a las afueras. No sabía qué hacer. Pero sabía que pronto todo se vendría abajo. Al día siguiente, Carlos estaba sentado en la oficina, mirando el monitor. Números, líneas, planos. El teléfono vibró. María. Hoy llegaré tarde. No me esperes. Dejó el teléfono, se levantó. Cogió la chaqueta, salió del despacho. Isabel lo detuvo en el pasillo. Carlos, ¿te vas? Aún es pronto. Son las 5. Tengo cosas importantes que hacer. Pasó de largo, bajó en el ascensor, salió a la calle. No le apetecía ir a casa. Caminaba por las calles, mirando a la gente, los coches, los escaparates. Pensaba en María, en lo que estaría haciendo en ese preciso instante. Se detuvo en un semáforo. Reflexionó. Se dio la vuelta. La agencia de María estaba a 20 minutos andando. Llegó en 15. Se colocó frente a la entrada, junto a la pared. Encendió un cigarrillo. Esperó. La gente salía de la oficina. No vio a nadie conocido. Carlos miraba las puertas, fumaba. A las 6 de la tarde, María salió. No estaba sola. A su lado caminaba un hombre. Alto, con un traje oscuro, el pelo peinado hacia atrás. Carlos. Charlaban, reían. María le tocaba el brazo, él se inclinaba hacia ella, le susurraba algo. Carlos apretó el cigarrillo. Doblaron la esquina. Él lo siguió. Manteniendo la distancia. No se daban la vuelta. Caminaron mucho. Después de 3 manzanas, se detuvieron junto a un taxi. Subieron. El coche arrancó. Carlos cogió otro taxi. Siga a ese coche. El conductor lo miró. ¿En serio? El conductor se encogió de hombros, arrancó. Carlos estaba sentado en el asiento trasero, mirando hacia adelante. El corazón le latía rápido, las manos le sudaban. El taxi se detuvo frente a un edificio de viviendas. Antiguo, de ladrillo, 5 plantas. María y Carlos salieron, se dirigieron al portal. La puerta se cerró. Carlos pagó, salió. Se acercó al portal. El telefonillo no funcionaba. La puerta estaba abierta. Entró. La escalera era estrecha, oscura. Olía a humedad y tabaco. Entró. Silencio. Subió al segundo piso. Oyó voces. Risas femeninas. Carlos se detuvo frente a una puerta. Apartamento número 17. Las voces venían de allí. Escuchó. María decía algo, Carlos respondía. Reían. Carlos llamó a la puerta. De forma brusca, 3 veces. Las voces se callaron. Pasos. La puerta se entreabrió. Carlos miraba por la rendija. Carlos empujó la puerta. Carlos retrocedió. Carlos entró. El apartamento era pequeño. Un recibidor, y luego una habitación. María estaba de pie junto a la ventana, el rostro pálido. Carlos, susurró. Él la miró. La blusa desabrochada, el pelo revuelto. En el sofá, la chaqueta de Carlos, junto a ella su bolso. ¿Tenéis una reunión? María retrocedió hacia la pared. Carlos, puedo explicarlo. ¿Qué? Otra vez negociaciones importantes. Ella guardó silencio. Carlos se colocó detrás de Carlos. Escucha, tío, vamos a calmarnos. Carlos se giró, le dio una rodilla en la ingle. Carlos cayó al suelo. María gritó. Carlos, para. Él la miró. ¿Qué? El objeto de las negociaciones se ha averiado. Ella se cubrió la cara con las manos. ¿Cómo puede ser así? Carlos se quedó paralizado. Se acercó a María, la agarró por los hombros. Ella levantó los ojos. Húmedos, rojos. Porque contigo es aburrido. Trabajas, llegas a casa, ves la televisión. No te das cuenta de mí. No te interesas por mí. Carlos la soltó. ¿Qué no me doy cuenta de ti? Todos los días te pregunto qué tal estás. Te callas.
Escondes el teléfono. Mientes. Porque no lo entenderías. ¿Qué es lo que no entendería? ¿Que eres una mujer con baja responsabilidad social? María le dio una bofetada. Dolorosa, brusca. Carlos dio un paso atrás. Le ardía la cara. Carlos se levantó del suelo. Tío, lárgate de aquí, o llamo a la policía. Carlos lo miró. Bueno, pues como quieras. Carlos se acercó a él, le golpeó de nuevo. Y otra vez allí. Carlos se dobló, cayó de rodillas. María se abalanzó sobre Carlos, lo abrazó. Ya basta. Vete, Carlos. Carlos los miraba. Ella abrazaba a otro hombre. Lo consolaba. Lo protegía. Bueno, pues hoy no habrá negociaciones, seguro. Se dio la vuelta, salió del apartamento. Bajó por la escalera, salió a la calle. El aire frío le golpeó la cara. Le temblaban las manos, le flaqueaban las piernas. Llegó a la esquina, se detuvo junto a la pared. Encendió un cigarrillo. El cigarrillo temblaba entre sus dedos. El teléfono vibró. María. Carlos, lo siento. No respondió. Guardó el teléfono. Caminó varias manzanas, se detuvo junto a un banco. Se sentó. Se quedó mirando al suelo. La gente pasaba. Iban deprisa, ocupados. Una tarde normal. Para ellos normal. Pero para él. Carlos se levantó, se fue a casa. Tardó mucho. 1 hora, quizá más. Abrió la puerta. Silencio. Laura estaba sentada en su habitación, con los auriculares puestos. Carlos entró en el dormitorio, abrió el armario. Sacó una bolsa, empezó a meter ropa. Camisas, pantalones, ropa interior. La puerta se abrió. Laura estaba en el umbral. Papá, ¿qué haces? Carlos no se giró. Estoy haciendo la maleta. ¿A dónde? A casa de un amigo. Me quedaré a dormir. Laura se acercó. ¿Qué ha pasado? Carlos cerró la bolsa, se giró hacia su hija. Tu madre me está engañando. La he pillado con otro hombre. Ya no vamos a estar juntos. Laura palideció. ¿Qué? Lo siento, Laura. No quería que te enteraras así. Ella se sentó en la cama, se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Carlos la abrazó. Todo irá bien. Te lo prometo. Mejor no prometas eso. Laura se apartó, lo miró. ¿Pero por qué te vas tú? Yo quiero vivir contigo. Esto es solo por un par de días. No quiero que haya conflicto. Ella sintió, se secó los ojos. Carlos cogió la bolsa, salió del dormitorio. Se dirigió a la puerta. La puerta se abrió. María entró. El rostro enrojecido, los ojos hinchados. Lo vio con la bolsa, se quedó paralizada. Carlos, espera. Él no se detuvo. Pasó de largo. Ella lo agarró del brazo. Por favor, hablemos. ¿De qué vamos a hablar? Puedo explicarlo. Ya lo has explicado. María soltó su brazo. No quería que fuera así. Estaba confundida. No sabía qué hacer. No te inventes nada. No. Yo te elegí a ti. He venido a casa. ¡Qué suerte! Abrió la puerta, salió. María estaba en el vano, mirándolo. Carlos, no te vayas. Él no se giró. Recoge tus cosas y vete del piso. Que en un par de días no estés aquí. Bajó por la escalera, salió a la calle. Frío. Oscuro. El teléfono sonaba. María. Él rechazó la llamada. Volvió a llamar. Apagó el teléfono. Llegó a casa de su amigo. Llamó a la puerta. Abrió Miguel, un compañero del trabajo. ¿Carlos? ¿Qué haces aquí? ¿Puedo quedarme a dormir? Miguel miró el bolso. Claro. Pasa. Carlos entró, se quitó la chaqueta y se sentó en el sofá. Miguel trajo té y se sentó enfrente. Mi mujer me engaña. La he pillado con su amante. Miguel suspiró. Joder. Qué putada. ¿Y ahora qué? Divorcio. No hay otra salida. ¿Y la niña?
Quiere vivir conmigo. Miguel asintió. Entiendo. Bueno, pues quédate todo el tiempo que necesites. Gracias. Carlos se tumbó en el sofá, cerró los ojos. No dormía. Pensaba en María. Por la mañana, Carlos se despertó. Encendió el teléfono. 20 llamadas perdidas de María. 10 mensajes. Abrió el primero. Carlos, perdóname. El segundo. Te lo explicaré todo. El tercero. Carlos no significa nada. Carlos borró todos los mensajes. Llamó a Laura. Hola. ¿Cómo estás? Mal. Mamá ha estado llorando toda la noche. Laura, iré a buscarte después del colegio. Hablaremos. Colgó el teléfono, se vistió y salió del piso de Miguel. Se fue al trabajo. En la oficina, Isabel lo recibió en la entrada. Mi mujer me engaña. Ayer la pillé. Isabel lo abrazó. Lo siento mucho. Carlos se apartó. No pasa nada. Ya lo superaré de alguna manera. Entró en el despacho, se sentó en la mesa y abrió los planos. No podía concentrarse. A la hora de comer, recibió un mensaje de María. Tenemos que hablar. Carlos no volverá a pasar. Te elijo a ti. Carlos respondió. No hace falta. Por favor. Por Laura. Por Laura, simplemente vete. María dejó de escribir. Por la tarde, Carlos recogió a Laura del colegio. Fueron a una cafetería y se sentaron junto a la ventana. Papá, ¿y ahora qué? Ahora, el divorcio. Alquilaré un piso y, si de verdad quieres, vive conmigo. ¿Y el piso lo venderemos? No quiero verla. Laura, es tu madre. Ella ha destruido la familia. Carlos le cogió la mano. No la juzgues con tanta dureza. La gente comete errores. No es un error. Es una traición. Carlos no discutió. Tenía razón. Salieron de la cafetería. Carlos llevó a Laura a casa de Miguel y volvió a casa. María estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana. Él entró y ella se giró. Carlos, ¿podemos hablar? ¿De qué? De nosotros. Del futuro. No tenemos futuro. María se levantó y se acercó. Carlos, he cometido un error. Enorme. Pero te quiero. Quiero arreglarlo todo. Ya no se puede arreglar nada. Has destruido la familia. Lo sé. Pero puedo cambiar. No puedes. ¿Por qué no has recogido ya tus cosas? María lo miró. Este también es mi piso, no puedes echarme. Has destruido la familia, simplemente vete por las buenas. Pues no, no me voy a ir a ninguna parte. Y como intentes usar la fuerza, pongo una denuncia. Lo entendió todo, abrió la puerta y salió. María se quedó en el recibidor. Salió a la calle. Un viento frío le golpeó la cara. Pensaba que todo había terminado. ¿Hijo? Mamá, ¿por qué tienes un número desconocido? No lo sé, ¿dónde estás? En casa de un amigo, no te preocupes. María ha llamado. Dice que os vais a divorciar. Sí, así es. ¿Todo por su culpa? Ana Serrano suspiró. Ya te lo advertí. No te convenía. Mamá, ahora no. Bueno, vale. Pero ¿por qué te has ido tú cuando la que engañaba era ella? Si es tu piso. Es complicado de explicar. Ven a verme. Hablaremos. Colgó el teléfono y lo guardó. Llegó a casa de Miguel, subió al piso. Laura estaba sentada en el sofá, viendo una serie. Se sentó a su lado y la abrazó. Ella se acurrucó contra él. Todo saldrá bien, susurró. Al día siguiente, Carlos fue a la oficina. Trabajó en silencio, sin distraerse. A la hora de comer, entró Isabel. Carlos, ¿cómo estás? Normal. Isabel, estoy destrozado. La he pillado con su amante. Mi hija está llorando. Estoy viviendo en casa de un amigo. No sé qué hacer. Isabel se sentó en el borde de la mesa. Sabes, cuando me divorcié, pensé que la vida se había acabado. Pero no se acabó. Se volvió diferente. Difícil, pero diferente.
Espero que tengas razón. Por la tarde, Carlos fue a casa de su madre. Ana Serrano abrió la puerta y abrazó a su hijo. Pasa. Se sentaron en la cocina y ella sirvió té. Cuéntame. Carlos lo contó todo. El billete, la reserva del hotel, la cita en la cafetería, el piso, Carlos. Ana Serrano escuchó en silencio. ¿Y ahora qué? El divorcio. Me llevo a Laura. Bien hecho. María no te merecía. Carlos bebió un sorbo de té. Mamá, la quería. Lo sé. Pero a veces el amor no es suficiente. Y busca un buen abogado. Ni se te ocurra perder el piso. Y exígele la pensión alimenticia. Yo te ayudaré con eso, no te preocupes. Él asintió. Tenía razón. Carlos volvió a casa de Miguel tarde. Laura estaba durmiendo en el sofá. La tapó con una manta y se sentó en el sillón. Pensaba en María, en cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo se casaron. En Laura, en la felicidad que tenían. Ahora no había nada. Solo vacío. Han pasado 3 meses. Carlos compró otro piso. 2 habitaciones, un edificio antiguo, pero limpio. Laura vivía con él. Iba al colegio, hacía los deberes, veía series. Silenciosa, retraída. No lloraba. Simplemente vivía. Después del divorcio, el piso se quedó para Carlos, pero lo vendió. También recibía la pensión alimenticia para su hija. Ana Serrano realmente ayudó y se encargó de todo. Pero Carlos no estaba para eso. Trabajaba. Un nuevo proyecto, un gran complejo de oficinas. El cliente era exigente, pero pagaba bien. El dinero no le vendría mal. Por la noche, llegaba a casa y preparaba la cena. Macarrones, patatas, pollo. Comida sencilla. Laura ayudaba, lavaba los platos, ponía la mesa. Cenaban en silencio. A veces ella hablaba del colegio, de sus amigas, de los exámenes. Él escuchaba, asentía, hacía preguntas. De María no hablaban. Una noche, Laura preguntó. Papá, ¿tú llamas a mamá? Ella me escribe todos los días. ¿Contestas? Laura, es tu madre. Puedes hablar con ella. No quiero. Porque ha destruido la familia. No puedo perdonarla. Carlos asintió. No intentó convencerla. María vivía en un estudio alquilado. Barato, pequeño. Carlos lo supo por casualidad. Laura se lo contó. No preguntó detalles. En el trabajo, Carlos se encontró con Pilar, una compañera de María. Ella entró en la oficina, estaba concertando una reunión con otro arquitecto. Vi a Carlos, me acerqué. Hola. ¿Qué tal? He oído que te has divorciado de María. Pilar guardó silencio. Ella se ha ido. Hace un mes. No lo sé con certeza. Dicen que hubo un escándalo con un cliente. El proyecto se vino abajo, la agencia perdió el contrato. Le pidieron que se fuera. A Carlos también lo despidieron. Hace una semana. La investigación demostró que estaba utilizando recursos de la empresa para asuntos personales. Gracias por la información. Pilar se fue. Carlos volvió a sus planos. Carlos despedido. María sin trabajo. No sentía satisfacción. Solo vacío. Por la tarde, Carlos recogió a Laura del colegio. Caminaban por la calle, en silencio. Laura se detuvo de repente. Papá, mira. Miró hacia donde señalaba. En la parada estaba María. Mirando el móvil. Laura se giró. Vámonos. Carlos la cogió de la mano y siguieron caminando. María levantó la vista y los vio. Dio un paso adelante. Carlos. Laura. No se detuvieron. Carlos aceleró el paso. María los alcanzó y se plantó delante de ellos. Por favor, parad. Carlos la miró. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos. Había envejecido. ¿Qué quieres? María miró a Laura. Laurita, ¿cómo estás? Laura no decía nada, miraba hacia otro lado. Perdóname. Por favor. Laura retrocedió. María se echó a llorar. Sé que lo he estropeado todo.
Pero soy tu madre. Te quiero. Laura la miró. Si me quisieras, no habrías destruido la familia. María extendió la mano, Laura se echó hacia atrás. Carlos cogió a su hija del hombro. Vamos. Rodearon a María y siguieron caminando. María se quedó allí, llorando. Carlos no se volvió. En casa, Laura se encerró en su habitación. Carlos llamó a la puerta. Laura, ¿estás bien? Sí. Quiero estar sola. Se fue a la cocina y se sentó a la mesa. Pensaba en María, en su aspecto. Destrozada, perdida. No la compadecía. No podía. Una semana después, Carlos se encontró con Carlos. Por casualidad. En un centro de negocios. Carlos iba a una reunión con un cliente, Carlos salía del ascensor. Sus miradas se cruzaron. Carlos se detuvo. Carlos pasó de largo. No dijo ni una palabra. Carlos lo llamó. Beltrán, espera. Carlos se dio la vuelta. Quería decir, lo siento. No quería destruir tu familia. Sabías que estaba casada. Lo sabía. Pero pensaba, ni siquiera sé. Pensabas que te ibas a salir con la tuya. No te salió. Me han despedido. Mi mujer ha pedido el divorcio. Mis hijos no me hablan. Carlos no respondió. Se dio la vuelta y se dirigió al ascensor. Carlos gritó tras él. María también está sufriendo. Carlos se detuvo y se giró. Pues vivid juntos, que es lo que queríais. Entró en el ascensor y las puertas se cerraron. Por la noche, Carlos llegó a casa. Laura estaba sentada a la mesa, haciendo los deberes. Hola. ¿Qué tal el día? Bien. He hecho un control de matemáticas. ¿Cómo te ha ido? Bien, eso creo. Carlos se sirvió té y se sentó enfrente. Laura, hoy he visto a Carlos. Ella levantó la vista. Se disculpaba. ¿Has aceptado sus disculpas? Pues haces bien. Ha dicho que mamá está sufriendo. Laura dejó el bolígrafo. Me da igual. Es una traidora. Carlos suspiró. No discutió. Un mes después, Carlos recibió un ascenso. Arquitecto jefe del proyecto. Un buen sueldo, estabilidad. Decidieron renovar los muebles, los electrodomésticos, la vajilla. Laura elegía el papel pintado para su habitación, colgaba pósteres, colocaba libros. Carlos miraba a su hija, como rehacía su vida. Sonreía. Rara vez, pero sonreía. Por la noche estaban sentados en el balcón, tomando té. Papá, ¿tú eres feliz? No lo sé. ¿Y tú? Tampoco lo sé. Pero mejor que antes. Sí. La verdad es que mejor. 6 meses después, Carlos se encontró con María en una tienda. Estaba en la caja, comprando pan y leche. Delgada, pálida. Ella lo vio y se quedó paralizada. Carlos pasó de largo. No la saludó. María lo llamó. Él se detuvo y se giró. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Laura? No se comunica conmigo. Le escribo todas las semanas. No contesta. Carlos se encogió de hombros. Es su elección. María lo miró. Tenía los ojos llorosos. Carlos, sé que me odias. Pero, por favor, dile que la quiero. Que me arrepiento de lo que hice. Se lo diré. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida. ¿Alguna vez me perdonarás? Carlos se detuvo, sin volverse. Salió de la tienda. En casa, él y Laura preparaban la cena juntos. Laura cortaba las verduras, Carlos freía la carne. Hablaban del colegio, de los amigos, de los planes para el fin de semana. Carlos no dijo nada sobre su encuentro con María. No quería disgustar a su hija. Cenaron, vieron una película. Una noche normal. Tranquila. Carlos pensaba en María, en su aspecto. Destrozada, sola. No la compadecía. Pero tampoco se alegraba. Simplemente seguía adelante. Tiempo después, Carlos conoció a Isabel. No en la oficina. En una cafetería. Estaba sentada sola, tomando café. Él se acercó. Ella levantó la vista y sonrió. Hola. Siéntate.
Él se sentó enfrente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí. Me cambié de empresa. Hace 6 meses. ¿Y qué tal? Bien. Muy bien, incluso. Estuvieron hablando. Del trabajo, de la vida, de los planes. Con facilidad, con naturalidad. Isabel preguntó. ¿Cómo está Laura? Bien. Pronto se gradúa. Va a ir a la universidad. ¿Te las arreglas? Sí. No es fácil, pero me las arreglo. Eres un campeón. Intercambiaron números y quedaron en verse de nuevo. Carlos salió de la cafetería, caminaba por la calle. Pensaba en Isabel, en lo fácil que era hablar con ella. Tal vez. Por la noche, Laura preguntó. Papá, ¿estás saliendo con alguien? Por nada. Tienes derecho. Lo sé. Pero de momento no quiero. Estaban sentados en el sofá, viendo una serie. Laura se acurrucó junto a su padre. Carlos la abrazó. Laura, ¿eres feliz? Sí, papá. Contigo soy feliz. Carlos le besó la coronilla. Yo también. Laura terminó el instituto. Entró en la universidad. Facultad de Arquitectura. Como su padre. Carlos estaba orgulloso de ella. Lo celebraron los dos solos. Una cena en un restaurante, regalos, felicitaciones. Laura preguntó. Papá, ¿mamá sabe que he entrado? ¿No se lo has dicho? Laura se quedó en silencio. Quizás deberíamos decírselo. ¿Quieres que se lo diga? No lo sé. Es que es su madre. Tiene derecho a saberlo. Bien. Pero mejor díselo tú misma. 3 años después, Carlos se encontró con María por la calle. Por casualidad. Ella venía de frente, no venía sola. Con un hombre. De mediana edad, normal, nada especial. María vio a Carlos, se detuvo. El hombre que estaba a su lado la miró. Pasaron de largo. Carlos no se detuvo. En casa, Laura preguntó. Papá, te veo pensativo. Es que estoy cansado. ¿Ha pasado algo? Carlos se quedó en silencio. He visto a mamá. Con un hombre. Ella sigue con su vida. Como nosotros. Sí. Como nosotros. Laura abrazó a su padre. Te quiero, papá. Yo también te quiero, Laura. Estaban sentados en el sofá, mirando por la ventana. La ciudad vivía, se movía, cambiaba. Como ellos. Carlos pensaba en el pasado, en María, en el dolor que hubo. Se había atenuado, se había hecho más pequeño. Pero no había desaparecido. Probablemente, nunca desaparecerá. Pero la vida continúa. A pesar de todo. Carlos se levantó, fue a la cocina. Empezó a preparar la cena. Laura le ayudaba. Hablaban, se reían. Una tarde normal. Tranquila. Una nueva vida. No es ideal. Pero es la suya. Y eso era suficiente.